En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Antes de comenzar la entrevista con uno de mis amigos y médicos favoritos en reumatología, quiero agradecer los miles de mensajes que me enviaron en el día de ayer por mi cumpleaños. La verdad que me siento más que bendecida del cariño, del aprecio y del respeto que la gente siente hacia mí de distintas partes de Puerto Rico, de Estados Unidos, mis médicos que también se encuentran fuera y mis amistades, mucha gente hermosa enviándome saludos, así que gracias por todos esos buenos deseos y seguiremos, ¿verdad?, cuidando nuestra salud para poderles brindar unos cuantos añitos más de estos programas y de todo lo que es la sección a través de Guapa Televisión. Hoy vamos a estar hablando sobre la artritis reumatoidea o reumatoide, como usted, ¿verdad?, quiera mencionarle, una condición que vemos bastante frecuente y que lamentablemente muchas veces cuando vamos al médico ya quizás estamos, ¿verdad?, en estadios avanzados. Y es esos problemitas que a veces tenemos a la hora de levantarnos, que estamos como entumecidos, que no podemos, esas son de las primeras, ¿verdad?, o de los primeros signos o síntomas que usted puede ir sintiendo. Me acompaña el doctor José Raúl Rodríguez, reumatólogo. Buen día, doctor, y bienvenido. Muy buen día y sobre todo felicidades. Gracias. Es una amiga de hace muchos años, ¿verdad? Hoy tengo un poquito de ronquera, pero, ¿verdad? La ronquera de mozo. Bueno, ahí voy, vamos. Claro que sí. Vamos primero a definir para que la gente, aquello, pero a mí siempre me gusta que la gente aprenda. Hay que educar también. Yo creo que un paciente educado es un paciente que responde mejor a los tratamientos. ¿Qué es la artritis reumatoide? Bueno, interesantemente la artritis reumatoidea o reumatoide es una condición inflamatoria sistémica autoinmune. Lo de autoinmune efectivamente es porque nuestro sistema inmune se equivoca y en vez de estar produciendo anticuerpos contra tejidos del exterior, virus o bacterias que nos infectan, se va en contra de nuestros tejidos, ¿verdad? Especialmente la membrana que cubre las coyunturas, se llama la membrana sinovial. Ese proceso inflamatorio va causando que esa membrana, que es prácticamente unicelular, se va poniendo más gruesa, cada vez más, sigue inflamándose. Llega el momento que no cabe dentro de la articulación y la destruye. Entonces estamos hablando de que es una condición inflamatoria, autoinmune y sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque ese mismo daño que ocurre en las articulaciones también puede ocurrir en los ojos, cerebro, pulmones, hígado, riñones, etc. O sea, que es una condición severa, crónica y compleja. No tiene cura, es lo que él quiere decir, lo que quiere decir el doctor Rodríguez. Y entonces cuando hablamos de causa, quiere decir que es el propio cuerpo. Cuando hablamos de autoinmune, es que el propio cuerpo la produce. O sea, aquí no estamos hablando de alguna causa exterior. Nosotros tenemos, nuestros pacientes tienen, ¿verdad?, una predisposición genética a desarrollar enfermedades autoinmunes de muchísimos tipos. Autoinmunes no solamente son enfermedades reumáticas, hay del cerebro, hay de otras condiciones hepáticas, renales, etc. Pero en el caso de las reumáticas, las personas pueden tener también exposición a virus y bacterias en el trayecto de sus vidas. Y uno de los elementos de estilo de vida que siempre nosotros le estamos recalcando a los pacientes es el tabaquismo, porque se sabe que el cigarrillo puede predisponer o puede hacer que aparezca la enfermedad. O sea que estamos hablando que es bien complejo y es multifactorial. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, ustedes los médicos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este paciente puede estar teniendo esta condición? Y ahí quiero entrar en los síntomas, que pueden, yo me imagino que ser varios, y a lo mejor las personas presentan 2, 3 de estos síntomas, no necesariamente todos los síntomas. Sí, sin lugar a dudas. Una de las cosas primero que a mí me gusta y a nuestro colega es mirar cómo el paciente camina, cómo el paciente va, ese movimiento, cómo se sienta en la camilla. Entonces obviamente el examen físico, que sin lugar a dudas lo más importante, ¿verdad? El examen físico vamos a encontrar las coyunturas pequeñas y medianas y en algunas ecuaciones las grandes, hinchadas, rojas, entumecidas. Y obviamente este paciente va a tener presentaciones bilaterales, es decir, las dos manos, las dos muñecas, los dos codos, los dos tobillos, los deditos de los pies están rojos, calientes. El paciente obviamente parece que tiene, no
una condición de inflamación de la coyuntura. Ya sospechamos de la enfermedad. Una vez ya sospechamos que esa condición es la que tiene el paciente, vamos a proceder a hacer estudios, laboratorios, que son los que confirman el diagnóstico. Nosotros vamos a ver cuánta inflamación tiene, eritrosedimentación, proteína C reactiva. ¿Es seropositivo o seronegativo? Eso lo escuchamos todos los días. Seropositivo, que usted tiene el factor reumatoide positivo, y lo confirma la severidad de la inflamación si tiene el anti-CCP positivo. Una vez uno confirmó el diagnóstico, vamos a proceder entonces a ver cuán severa es el estadio de la enfermedad. Vamos a hacer radiografías, imágenes, sonografías, resonancia magnética y en algunas ocasiones estudios nucleares, como POMS, ¿verdad? Que lo hemos escuchado mucho. Ya nosotros confirmamos el diagnóstico, el paciente tiene artritis reumatoide y luego entonces procedemos a tratamiento. O sea que el primer síntoma, imagino que cuando los pacientes llegan es que le dicen, doctor, tengo mucho dolor. Tengo las rodillitas inflamadas, los tobillos inflamados, mis muñecas inflamadas, el codito inflamado. Sí. O sea, eso es quizás el primer síntoma y esa rigidez de que cuando me voy a levantar no puedo. Bueno, el paciente va a tener un cuadro clínico muy característico. En las mañanas tarda más de una hora en poder levantarse de la cama, a veces muchísimo más. Se sienta a ver televisión, a leer o a jugar con el celular, y entonces no se puede mover. O con los nietos. Bueno, exacto. Claro, es importante señalar que la gran mayoría son mujeres, de 3 a 1 versus varones, que la etapa es donde aparece la más reproductiva de la mujer. O sea que como a los 30 años. A 50. De 30 a 50 años de edad. O sea, estamos hablando de que sí tenemos presentaciones tardías y obviamente tenemos presentaciones juveniles. Pero este es un paciente que se siente enfermo, un paciente que tiene fiebre, tiene como una monga que nunca se le quita. Tú dices, ¿pero qué es esto? No puedo hacer nada, no funciono en la casa, no funciono en el trabajo y otras cosas también que son muy importantes para la vida saludable de todos nosotros. O sea, estamos hablando de un paciente que está significativamente enfermo, ¿verdad? Y complicado. O sea, este es un paciente que nosotros entendemos que necesita y amerita ayuda de emergencia, ¿verdad? Lo más pronto que se pueda tratar. O sea que el círculo familiar tiene que entender, claro, imagino, doctor, ¿verdad?, la severidad de esta condición. La pareja tiene que entender también seguro la severidad de esta condición, ¿verdad?, para poderlos apoyar y ayudar. Así que factores de riesgo, primero ser mujer, me imagino yo, y estar entre esas edades. Sí, mayormente. Pero hay señoras de más de 60 y 70 que tienen la enfermedad, niños en los primeros años de vida. Se ve a la artritis juvenil menos de 16 años. En ese renglón le quiero explicar que cuando se es menor se llama artritis inflamatoria juvenil, no se llama artritis reumatoidea juvenil. Eso se eliminó hace mucho tiempo porque no todos los jóvenes van a convertir esa enfermedad en una artritis reumatoidea de adulto. O sea que estamos hablando que nosotros tenemos, pues, son condiciones muy importantes, severas y complejas. O sea que cuando la vemos en la niñez o en la adolescencia, no necesariamente va a tenerla por el resto de la vida, o si una vez la presenta en esa etapa, ¿verdad?, pediátrica, va a continuar con esa condición. Bueno, lo que pasa es que hay algunos que se convierten en artritis psoriática, otros pacientes se convierten en un lupus, o sea que hay una gama enorme, porque son enfermedades autoinmunes en un sistema inmunológico que todavía no ha madurado totalmente, así que no sabemos en qué va a terminar más tarde. Le pregunto, ¿verdad? Usted mencionó al principio que por ser una condición inmunológica puede correr a distintas áreas, pero la primera parte del cuerpo que más se afecta con este tipo de artritis, ¿cuál es? ¿Nuestras rodillas? Bueno, las pequeñas son las coyunturas que más temprano aparecen los síntomas. Nosotros vemos entonces los deditos de las manos. Es importante mirar que nosotros tenemos... que se doblan así. Se van doblando. Bueno, se van doblando porque, como hablé, en la coyuntura está tan inflamada como no puede explotar de inflamación, lo que hace que destruye el hueso subyacente, los ligamentos y los tendones. Ese paciente va paulatinamente deformándose. Esa deformidad ocurre en los primeros 2 años de aparición de los síntomas iniciales, y esto va a ocurrir, si no lo paramos a tiempo, en daño permanente. Entonces estamos hablando de las muñecas,
Y entonces las coyunturas de los deditos proximales, no los distales. Los distales ocurren mayormente en osteoartritis, no en reumatoide. Pero entonces vamos a tener los deditos de los pies, los tobillos de las manos, las muñecas, los codos, y así paulatinamente. Y esos son los elementos que se usan como criterio que establece el Colegio Americano de Reumatólogos para hacer los diagnósticos definitivos de artritis reumatoidea. O sea, que es importante estar pendiente. Mire, si usted empieza a verse enrojecimiento, si usted empieza a ver que no puede doblar uno o dos deditos, es una alerta. Y es el momento de usted buscar esa ayuda profesional. Porque en el tercer segmento voy a estar hablando con el doctor de esos tratamientos, que sé que hay muchas cosas buenas. Así que si no atajamos esto a tiempo, vamos a tener ese daño permanente, como usted dice, y ese daño permanente implica que voy a parar en una silla de ruedas, que no voy a poder caminar y ser funcional, doctor. Nosotros vimos, quizás en el pasado y los colegas anteriores, cuando el paciente llegaba bien tarde, un paciente que llegaba bien comprometido, un paciente que llegaba con una lesión permanente, que prácticamente lo que se hacía era un trabajo paliativo, ¿verdad? De que prácticamente asistido, personas que llegaban en sillones de ruedas y en otras cosas. Yo he visto pacientes que llegaron a las oficinas médicas y quizás donde yo entrené en el centro médico, hasta en ambulancia, ¿verdad? Y en camilla, porque no podían moverse. Por lo tanto, artritis reumatoidea es una de las condiciones que más se ha estudiado como enfermedad autoinmune reumática. Quiere decir que nosotros tenemos una posible experiencia de más de 40, 50 y pico de años, quizás hasta más, porque los primeros estudios definitivos se empezaron a hacer a principios del siglo pasado, pero la descripción de la enfermedad hace siglos. Por lo tanto, ese proyecto que se ha hecho en términos de investigación clínica y de aprobación de sustancias para tratar de parar el progreso. Digo así porque las enfermedades reumáticas no se curan. Es una desafortunada percepción que tienen nuestros pacientes, que están desesperados, yo los entiendo. Primero, porque la enfermedad se controla para que haya una función aceptable, pero sin lugar a dudas, eso precisamente es lo que no queremos, que un paciente termine incapacitado, y menos en una edad de productividad enorme, cuando tenemos una mujer con niños pequeños, que tiene un marido, o que tiene trabajo, o que tienen las dos cosas a la vez, ¿verdad? Ya vivimos en una época donde la mujer es quizás a veces la primera proveedora del sustento de la familia. Todo eso es bien importante y todo eso hay que considerar. Y más hoy día, ¿verdad? Cuando la Organización Mundial de la Salud ha declarado que ahora la juventud es hasta los 65 años. Así o sea, es. que una persona, una mujer de 50, es una mujer completamente joven. Totalmente. Y productiva. Es importante que usted mire, ya le dijimos esos signos y síntomas, usted vaya y haga su cita y vea al médico. Estoy hablando con el doctor José Raúl Rodríguez, el teléfono es 787-268-1100. Me voy a la pausa, al regreso vamos a estar hablando con una paciente que desde bien jovencita padece de esta condición. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.